La mañana del 19 de julio de 1971, los vecinos de la calle Sur 71A de la colonia Justo Sierra, al sur de la Ciudad de México, se percatarían de un pestilente olor que hacía irrespirable el ambiente, el cual provenía de un lote baldío aledaño a la casa 508. Supusieron que eran pollos en descomposición, por la cercanía de una granja. El terreno se encontraba abandonado hacía tiempo y era utilizado por vendedores ambulantes y gente que iba de paso para solventar sus necesidades corporales, y de vez en cuando servía de basurero. Serían aproximadamente las 9 de la mañana, cuando un empleado de limpieza pública, encargado de recoger la basura en 10 cuadras desde las 5 de la mañana, se disponía a retirarse, cuando algunos vecinos le pidieron que echara un vistazo en el lote baldío y se llevara el costal de donde parecía prevenir el hedor. Dos mujeres acompañarían al trabajador de limpieza. Entraron al terreno y se acercaron al costal, cuando una fuerte corriente de aire putrefacto penetró en sus narices haciéndolos retroceder. El trabajador, empuñando su escoba y tapándose la nariz con un pañuelo, se acercó hasta el costal pestilente, mientras sus dos acompañantes observaban la escena desde la entrada del lote baldío. Acostumbrado a los malos olores, desprovisto de careta y guantes protectores o mascarilla, el barrendero tocó con sus manos el costal, esperando tocar un pico o unas patas de pollo, pero nada de eso ocurrió. Al intentar abrir el costal que estaba cosido por los cuatro costados, el hedor se recrudeció. No pudo ver lo que contenía, solo sintió que algo raro estaba ahí adentro, y presuroso salió del terreno. Les dijo a las mujeres que llamaría a la policía, porque algo andaba mal, y así lo hizo. Cubiertos con bufandas, los policías preventivos, placas 8235 y 4471, procedieron a descoser el costal del que brotaban grandes cantidades de moscas. La navaja de uno de los uniformados entró sin dificultad en la tela del costal, que se aflojó dejando salir un pie humano, protegido con un calcetín azul. Sorprendidos por el contenido del costal, pensaron que lo mejor era comunicar todo a sus superiores, quienes, encabezados por el subdirector de Policía y Tránsito, el general Raúl Mandiolea, arribaron antes que los agentes judiciales al lugar de los hechos. Dos piernas separadas del tronco decapitado fue el macabro hallazgo. Se buscó y rebuscó la cabeza sin resultado. Mendiolea ordenó a los agentes que inspeccionaran el predio y removieran un poco la tierra y los montículos de basura, sospechando que la cabeza podría estar enterrada en algún otro sitio. La búsqueda resultó inútil. Los peritos dactilógrafos tomaron las huellas digitales de las manos del muerto, que por su gran tamaño correspondía a un hombre corpulento. Introdujeron los restos en bolsas de polietileno y lo trasladaron en una ambulancia de la Cruz Verde al servicio médico forense. Por las huellas se logró la identificación. Era peluquero, tenía 53 años y utilizaba varios nombres: Pablo Díaz Ramírez, Pablo Díaz Gallegos, Rafael Díaz Ramírez, Pablo Díaz Rincón y Pablo Ramírez Gallegos. En 1937 golpeó a un hombre, siendo enviado a la cárcel por el delito de lesiones. 6 años más tarde ingresaría nuevamente a prisión. Atacó a una niña, a la que le causó serias lesiones. Pretendió darse de alta como policía, pero fue rechazado por sus antecedentes, y en 1968 trabajó un tiempo como peluquero del Departamento del Distrito Federal. La media afiliación de Pablo Díaz Ramírez, que aparecía en los archivos, precisaba que era un tipo atlético, 1,80 de estatura, moreno claro, semicalvo, tipo mongol, facciones duras y toscas, con estudios hasta tercero de primaria, abstemio, no fumador y gran aficionado al boxeo y a la lucha libre. Los peritos dictaminaron que había sido asesinado con una cegueta, un hacha y un cuchillo.
De acuerdo con los exámenes practicados, dedujeron que las piernas le fueron desprendidas del resto del cuerpo cuando aún estaba vivo. Apoyaron su tesis en las infiltraciones sanguíneas que encontraron en las piernas, las que no se presentan cuando la persona ha muerto. En opinión de los legistas Enrique Márquez Barajas y Óscar Lozano González, por lo menos 2 personas habían participado en el descuartizamiento del peluquero. Contando con el archivo más completo en cuanto a delincuentes, los agentes de la División de Investigaciones acudieron a la calle de República número 1, en la colonia Portales, en busca de la familia del occiso. El peluquero, en su ingreso por lesiones en 1937, había informado que ese era su domicilio. En este sitio, los vecinos indicaron que Pablo se había mudado 6 meses antes y que al parecer su esposa era una mujer que vendía tamales. Los agentes indagaron que la mujer respondía al nombre de María Trinidad Ruiz Mares y vendía su mercancía fuera de la panadería La Tapatía, en la esquina de Ermita Ixtapalapa y Emiliano Zapata, en la colonia Portales, y que vivía en la calle de Pirineos número 15. Una casa semiderruida, situada en una calle con poco tránsito y repleta de niños que se preparaban para ir a la escuela. Arribaron los agentes Gonzalo Valderas Castelar, Juan Ayala Ángeles y José Cabrera, dirigidos por el mayor Jesús Gracia Jiménez. En el interior se hallaba una mujer de pie, junto a una mesa de madera, planchando ropa. Al toquido de los agentes, ésta salió. ¿Qué se les ofrece? Preguntó secamente sin mirarlos. ¿Es usted Trinidad, la esposa del peluquero Pablo Díaz Ramírez? Sí, señor. ¿Dónde se encuentra él? Trinidad palideció. Tenía 45 años, morena y usaba gruesas trenzas largas. Con su voz cortante, seca, nerviosa, les dijo: No, señor. Se fue a trabajar desde el sábado y no ha regresado. ¿Tiene idea dónde lo podemos localizar? No, señor. Con frecuencia deja de venir a la casa. Tal vez no dilate. Los investigadores se miraron entre sí. No sabían si debían comunicarle a Trinidad la infausta noticia, ni cómo podría reaccionar, pero por la frialdad de la tamalera supusieron que estaba en condiciones de soportar la información. Señora, su esposo está muerto. Trinidad no se movió, no masculló palabra ni se inmutó. Cerró los ojos, sus párpados y sus labios temblaron. El rictus de su boca fue más notorio. Los policías esperaban que la mujer estallara en llanto, se conmoviera o se pusiera histérica al saber lo ocurrido. Todo lo contrario. Permaneció impasible, indiferente, y sus ojos brillaron de pronto. Acompáñenos a la jefatura de policía. Trinidad guardó silencio. No preguntó a los investigadores por qué debería ir a ese lugar. Sumamente nerviosa, pidió permiso para ponerse un suéter, ya que el viento comenzaba a soplar. Se despidió de su hija, que recostada en la cama leía un cuento. La niña se asustó al conocer la muerte de su padrastro y se preocupó al ver que su progenitora era conducida a la jefatura. En la jefatura, la tamalera fue interrogada. Cuéntenos si su esposo tenía enemigos. Sí, señor. En las últimas semanas lo noté bastante raro. Me dijo que en 3 ocasiones lo habían detenido por vender marihuana y cuando se quiso retirar del negocio lo amenazaron. ¿Sabe los nombres de esos hombres? No, señor. Me dijo que lo citaban en la Arena Coliseo durante las luchas. Pablo era muy aficionado. ¿Tenía usted pleitos frecuentes con él, señora? Trinidad enmudeció por unos momentos. Pensó lo que iba a decir y con voz entrecortada repuso. Sí, señor. ¿Sabe? Pablo fue mi segundo esposo. Me separé del primero porque me engañaba en mi propia casa. Conocí a Pablo en la peluquería donde trabajaba, en la calle Emiliano Zapata, cerquita de donde vendía yo los tamales. En una ocasión que llevé a mis hijos a pelar, Guillermo, Reina y Mario, de 6, 10 y 11 años, me dijo que le buscara a alguien para que le lavara su ropa y las filipinas del negocio. Relató Trinidad que durante un tiempo le lavó la ropa, que iba a dejarle cada semana al peluquero hasta Pirineos 15, y de estas frecuentes visitas nació entre ellos una estrecha amistad.
hasta que se fueron a vivir juntos. ¿La aceptó con sus 3 hijos? Sí, señor. Hasta ese momento, los agentes pretendían saber algo más sobre el peluquero. Sospechaban que había sido asesinado por cuestiones sentimentales, y su intención era aclarar esta situación. Le pregunté si sostenía frecuentes riñas con él, señora. Trinidad se puso más nerviosa. Era originaria de Tequisquiac, Estado de México, un paupérrimo caserío por donde circulaban un canal de aguas negras. Contestó que a menudo peleaba con el peluquero. Indicó a los investigadores que Pablo no quería a los niños y por cualquier cosa les pegaba, con lo que tuviera a la mano. Dijo la tamalera que en la última discusión que tuvieron, el sábado 17 de julio, el peluquero le manifestó que se separaría y se iría con otra mujer. Eso me dio mucho coraje. Después de que casi no trabajaba y se pasaba el día en casa acostado, me quitaba los 120 pesos que ganaba diariamente con la venta de los tamales y solo me dejaba 15 pesos para el gasto. Por las noches se iba al cine, al box o a las luchas y además les pegaba a mis hijos. Me dio mucho coraje. ¿Por eso lo asesinó? La mujer no dudó más. Miró al policía y respondió. Sí, señor. Por eso lo maté. Lo merecía. Cuéntenos cómo sucedió todo, terció el mayor Gracia. Un poco más tranquila, Trinidad narró que el sábado los niños estuvieron brincando sobre la cama y ensuciaron la ropa limpia, lo que molestó a Pablo, quien tomando un palo los golpeó salvajemente, dejándoles huellas en todo el cuerpo. Además, los mandó a dormir sin cenar. Eso me dio mucho coraje. Le reclamé el por qué no me dio a mí la queja y me dijo, ya estoy fastidiado de estos escuincles latosos. Lárgate con ellos. Me conseguiré otra mujer y nos separaremos. Trinidad le pidió un hacha prestada a la dueña de la vecindad donde vivía, María Teresa Rueda. Agregó la tamalera que Pablo estaba en calzoncillos. Cenó y se puso a ver la televisión. Transmitían el boxeo. Indicó a los investigadores que se acordó de la golpiza propinada a sus hijos, y al verlo medio dormido, sacó un bat que tenía guardado, y le asestó un golpe en la cabeza. Oí que se quejaba, como que roncaba, pero ya no se pudo mover. A continuación le di otro golpe en la cabeza y quedó como muerto. Yo estaba como loca, pensando en que ya estaba muerto. Al verlo sobre la cama, me dio miedo y pensé en desaparecer el cuerpo. Recordé que tenía un costal grande de la Conasupo y traté de meterlo allí, pero no pude. Cogí entonces el hacha que me había prestado un día antes la dueña de la casa para partir la leña y comencé a cortarle las piernas. Él se seguía quejando. ¿Quién la ayudó? Nadie, señor. Yo lo hice todo. Nadie me ayudó. ¿Qué hizo después? Luego quise meter al costal el cuerpo y me fijé que la cabeza no cabía. Por eso también se la corté. Cosí el saco con ixtle y la cabeza la puse a hervir. ¿Quién la ayudó? Nadie, señor. Nadie. Es la verdad. ¿En qué tiempo hizo todo esto? No sé, señor. Tal vez en 2 horas. No sé muy bien. En su declaración a la policía, la tamalera les dijo que tenía 2 hijos mayores de edad, María Elena, casada con Mario Reséndiz Pacheco, y Pedro Martínez Ramírez, de 17 años, ex carnicero y de oficio carpintero. Luego de escuchar la breve confesión de Trinidad, el jefe policíaco ordenó de inmediato la detención de los 2 muchachos, que horas más tarde fueron presentados en la jefatura, conducidos a la oficina del comandante. Mirándolos fijamente a los ojos, les inquirió: Jóvenes, estamos investigando un homicidio. Les suplico se conduzcan con verdad. A continuación, ordenó el comandante que Mario permaneciera afuera mientras era interrogado el hijo del acusado. Negó haber participado en el descuartizamiento de su padrastro y afirmó no haberse dado cuenta de cómo y cuándo sucedieron los hechos. El yerno de la expendedora de tamales también rechazó los cargos y sostuvo que cuando ocurrió el crimen, él se encontraba en otro lugar, situación que podría demostrar plenamente. La policía interrogó más estrechamente a Trinidad, a la que presionaron diciéndole que si confesaba y delataba a sus cómplices, el juez le impondría unos 20 años de cárcel. De lo contrario, le podrían aplicar la pena máxima que regía en la Ciudad de México,
40 años de encierro. La tamalera no se dejó intimidar. Ante los periodistas repetía sin cesar: Yo soy la única responsable. Que me castiguen con 40 años, o los que sean. Mi hijo y mi yerno nada tienen que ver en esto. Los detectives del servicio secreto dijeron a los periodistas que Pedro, el hijo mayor de la tamalera, había confesado haber asesinado a un hombre en Chalco, Estado de México, y que en distintas ocasiones amenazó al peluquero con matarlo y decapitarlo. Por su parte, al ser interrogado por los reporteros policíacos, el muchacho dijo haber sido torturado para confesar su intervención en el truculento homicidio. La policía amenazó a la tamalera, diciéndole que su hijo Pedro había ya confesado su participación en el descuartizamiento y que le esperaban 40 años de cárcel, pero ella lo podía ayudar si confesaba su contribución en la mutilación del peluquero. Trinidad, indiferente, repetía que nadie le había ayudado y que ella solo respondía ante la justicia. Ante esta contundente declaración, el yerno y el hijo fueron puestos en libertad. El quebrantado cadáver de Pablo Díaz Ramírez aún estaba en el servicio médico forense. Los peritos médicos deseaban vehementemente rendir un informe sobre la muerte del peluquero y su descuartizamiento, que eran comentados en todo el país. El doctor Fernández Pérez, jefe del laboratorio de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, rechazaba la afirmación de que Trinidad había consumado por su propia mano el descuartizamiento, invirtiendo solamente 2 horas en realizar su macabra tarea. «Miente esa mujer», comentó el criminalista al procurador Sergio García Ramírez. El interrogatorio a Trinidad seguía. «¿Qué hizo después de descuartizarlo?». Trinidad declaró que lavó muy bien la sangre que se derramó del cuerpo de Pablo. Escondió su ropa bajo el colchón de la cama. Limpió cuidadosamente el hacha y el cuchillo que utilizó. Depositó la cabeza en un bote alcoholero con capacidad para 20 litros y le hirvió. Guardó en el costal el resto del cuerpo, ocultándolo debajo de la cama para que no lo vieran sus hijos y su yerno. Tratando de aprovechar el cuerpo, le arrancó trozos de carne de las piernas. Utilizó esa carne como relleno de los tamales que vendió en los días siguientes, ahorrando así un poco de dinero. Mucha gente comió la carne humana sin saberlo. Una mujer que se negó a proporcionar su nombre a los periodistas se presentó en el servicio médico forense a reclamar el cuerpo del peluquero y sus pertenencias. 2 compadres suyos testificaron que, efectivamente, se trataba de Pablo Ramírez, al que calificaron como un hombre taciturno, no adicto al alcohol y tranquilo. Sus anteriores ingresos a prisión señalaban exactamente lo contrario. Al ser trasladada, le aseguró a la policía que su marido tenía otra mujer, con la que se gastaba el dinero que con sacrificio ganaba ella en la venta de tamales, de los que vendía poco más de 200 diariamente. Relató que entre sus clientes había un hombre llamado Agustín, que se comportaba muy cortésmente. Dijo la tamalera que en 3 ocasiones el hombre le ofreció matrimonio, pero que ella lo rechazó. Cuando los inspectores o los policías se acercaban para pedirme su mordida, él me defendía y les pagaba 1 o 2 pesos. Se portaba bondadoso conmigo. Tal vez con él me hubiera ido mejor. 2 agentes fueron comisionados para realizar una inspección en la casa de Trinidad. Allí encontraron la cabeza. Pese a que la mujer negó haber estrangulado a su marido, la policía aseguró que así lo hizo, porque el cuerpo tenía signos claros de asfixia. Trinidad fue consignada ante el juez 12, Eduardo Neri Acevedo, e internada en la cárcel de mujeres en Iztapalapa. Los delitos por los que la tamalera fue consignada fueron homicidio calificado, inhumación clandestina y profanación de cadáver. Al día siguiente de su arribo a la cárcel, el jueves 29 de julio de 1971, rindió su declaración ante el juez. Dijo estar arrepentida y en todo momento alegó que mató a su marido por el maltrato que le daba a sus hijos. El fiscal, Raúl Muñoz Landeros, le preguntó si su intención era asesinarlo y desaparecer el cadáver o simplemente privarlo de la vida. Deseaba matarlo, pero después no sabía qué hacer con el cuerpo y me dio miedo. Por eso le corté las piernas y la cabeza para que cupiera en el costal y el lunes a las 5 de la mañana lo llevé hasta afuera.
Lo subí al carrito que utilizo para vender los tamales y caminé hasta la colonia Justo Sierra, llegando a un lote baldío donde lo dejé. ¿Nadie la vio en el trayecto? Se cruzaron en mi camino algunas señoras que iban a comprar leche a un expendio de la Conasupo, pero ninguna se me hizo conocida. El sábado 31 de julio se le decretó la formal prisión y se le designó a un abogado de oficio para defenderla. En sus conclusiones, el abogado Ángel Lima Morales pidió al juez aplicara la pena mínima a su defendida. Por su parte, el fiscal solicitó se le condenara por homicidio con todas las agravantes. El juez no tuvo problema en dictar su resolución. El juicio duró casi 2 años. Al dictar sentencia, el juez la condenó a 40 años de prisión como responsable de homicidio cometido con premeditación, alevosía, ventaja y traición, así como por inhumación clandestina y profanación de cadáver. Trinidad no se inmutó al escuchar la condena de labios del licenciado Ponce de León. Apeló ante los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y tras un año de estudiar el expediente, le confirmaron la sentencia. A su llegada al reclusorio, Trinidad fue mirada con recelo por sus compañeras. Aún a las más desalmadas les parecía normal el hecho de asesinar a un individuo, quitarle las piernas a un vivo, cortarle la cabeza, arrojar el cuerpo a un terreno baldío después de mantenerlo escondido más de 24 horas, usar su carne para rellenar sus tamales y venderlos en la vía pública como si nada hubiera pasado. Las autoridades de la prisión supusieron que Trinidad debería estar trastornada de sus facultades mentales. Su penetrante introversión y su dureza al hablar denotaban ciertas perturbaciones, por lo que fue recluida con las internas consideradas como dementes. Por instrucciones del procurador García Ramírez, los hijos de Trinidad fueron enviados a una casa de protección, para arreglar con posterioridad la conveniencia de que pudieran ser albergados en la guardería que funcionaba como anexo en la citada prisión. En un oscuro calabozo, insalubre y falto de aire, quedó Trinidad. Los peritos médicos que la examinaron habían determinado que estaba sana mentalmente y que el crimen lo había cometido en un instante de coraje maternal. Ante la denuncia del periódico La Prensa, las autoridades ordenaron que la tamalera fuera sacada del insalubre calabozo y que compartiera la prisión con el resto de las demás reclusas. Sentenciada a una larga condena, se acentuó su introversión. Con nadie hablaba y no quería comer. Se dedicaba a bordar y a fabricar flores artesanales. No tenía amigas. Tras su muerte en prisión, su leyenda creció y se convirtió en parte del imaginario macabro de la Ciudad de México. A veces se confunde su historia con las de las poquianchis, diciendo que ellas vendían tamales de carne humana, pero fue Trinidad Ruiz Mares la dueña de tan dudoso honor. El cineasta Juan López Moctezuma filmó la cinta El aliento del miedo en 1994, un año antes de su muerte. Esta película es muy difícil de encontrar y en 2008 la historia se incluyó en un capítulo de la teleserie Mujeres Asesinas.